El lago de los esqueletos, escrito bajo mi seudónimo Van Harson del libro La Rosa Negra. Hace alrededor de 200 años, a la falda del macizo del Trísul, en la cordillera del Himalaya indio, aparecieron 6 hombres cuyo aspecto se asemejaba al de los gurús, de tez tan negra como el hollín, quienes caminaron entre los pueblos y las aldeas más cercanas al pie de las heladas montañas. Su presencia y aspecto desconcertaron inmediatamente a los habitantes. Algunos, supersticiosos en su mayoría, pensaron que se trataban de unos brujos que practicaban magia negra y temiendo que les hicieran algún mal de ojo, se resguardaron en sus casas. Otros, impulsados por la curiosidad e incertidumbre, se acercaron hacia ellos y les preguntaron qué querían y hacia dónde se dirigían. ¿Qué buscan aquí, forasteros?, le preguntó un aldeano llamado Yama. ¿Quiénes son? Somos guías espirituales del más allá, respondió uno de los forasteros negros con una mirada intimidante. Venimos a exhortarlos a acudir al lago de los dioses, que ustedes conocen como el lago Robkun, para que depositen en sus aguas los huesos de sus queridos difuntos y podamos hacer una invocación para que vuelvan a la vida entre ustedes. Solo los valientes son favorecidos por los dioses. Asimismo, cuando ustedes mueran, sus hijos o sus seres más allegados, si creen en nosotros, podrán ayudarlos a que ustedes vuelvan a la vida. Luego de aquellas palabras, la gente murmuró entre sí. La mayoría desconfió del llamamiento de parte de aquellos extraños forasteros. Incluso unos ancianos pensaron que lo mejor era correrlos lo antes posible para evitar cualquier engaño que pudiera perjudicarlos. Pero a Yama y su novia Darsha y a otros aldeanos les intrigó mucho aquellas palabras, pues ¿quién no desearía ver a un vivo, a un ser ya muerto que amaste? Pero ¿cómo nos piden que vayamos a ese lago si desde hace siglos se cuenta que han muerto cientos de hombres y mujeres en sus aguas? Preguntó Yama al gurú, que tomó voz por los demás, con desconcierto, pero a la vez lleno de intriga. No sean tontos, vociferó un anciano alzando los brazos con ademán desesperante. Estos malditos brujos quieren matarnos en el lago. Es un engaño para alimentarse de nuestra energía vital. ¡Córranlo de nuestra aldea! La vejez te hace delirar. Te engañas, respondió el jefe de los gurús enseguida, con voz menos áspera que con la que se había presentado. Esperen, quizás no tengan malas intenciones, agregó una aldeana, quien aún estaba de luto por la muerte de un hijo ante una enfermedad. Yo por mi parte deseo con todo mi corazón ver de nuevo a mi hijo para abrazarlo y besarlo. Además, no portan armas, andan descalzos. ¿Qué daño pueden hacernos? Nosotros venimos cada 1000 años para favorecer y guiar a todos aquellos que deseen de corazón ser partícipes de una maravilla como la que presenciarán en el lago de los dioses, dijo el líder de los gurús negros con voz paternal. Todos aquellos esqueletos que están esparcidos en todo el lago son de personas imprudentes que faltaron el respeto a los dioses de la montaña, ensuciándola y adorando a falsos demonios. Por último, los esperaremos pacientemente en el lago de los dioses cuando principie la luna llena en las siguientes 3 noches. Dicho esto, otro de los gurús encendió una especie de incienso. Rápidamente el humo los cubrió y cuando uno de los aldeanos quiso preguntarles algo más, se desvanecieron como fantasmas a la luz del día. Algunas personas, en especial los ancianos, coligieron que seguramente se trataban de unos brujos que intentaban engañarlos con semejante promesa para hacer un sacrificio, de tal manera que rechazaron ir al lago de los esqueletos aunque les ofrecieran todo el oro del mundo. Pero hubo gente que se vio tentada e impresionada ante la afirmación inverosímil del gurú, pues muchos de ellos deseaban volver a ver a un hijo, un esposo o una madre muertos. Tal era el caso de Yama, que había tenido una rencilla verbal con su abuelo pocos días antes de que éste muriera. De un tío suyo que vio morir a su hijo en sus manos durante una guerra que se libró con un imperio vecino, sin poder pedirle
perdón por no haber estado cuando él era un niño, y de Darsha, la novia de Yama, que había perdido a su hermano sin expresarle lo mucho que lo amaba. Las 17 personas que decidieron ir al lago Rockpool la próxima noche de plenilunio los movía un arrepentimiento tal que decidieron ir a escondidas al lago, evitando ser vistos por el anciano jefe de la aldea y sus secuaces, pues éste había prohibido con pena de destierro que hicieran caso de las palabras de los chamanes negros que aparecieron repentinamente en sus tierras. Durante la madrugada del día siguiente, aquellos hombres y mujeres exhumaron cuidadosamente los esqueletos de sus difuntos y para no tocarlos con las manos desnudas, usaron varias capas de tela para protegerse de cualquier posible infección que pudieran pescar. Enseguida acomodaron los huesos en pequeñas cajas de madera, cerrándolas herméticamente, y luego procedieron a retirarse sin que nadie advirtiera su presencia, pues en la aldea no solían desconfiar de que sus mismos habitantes pudieran ser capaces de semejante acto en el cementerio, ya que era considerado un sacrilegio. Transcurrieron 2 arduos días de la especie de peregrinación de aquellas 17 personas, entre las cuales iban Iyama, su tío y su novia Darsha. Al tercer día, muy temprano, empezaron el ascenso hacia la montaña, dirigiéndose al lago Ropkun, ubicado unos 5000 metros sobre el nivel del mar. Al principio les pareció una empresa muy extenuante, pues a medida que ganaban altura era más agotador el ascenso con el peso que cargaban y más difícil respirar, aunque esto último no fue inconveniente conforme se aclimataban. Finalmente, durante el atardecer el grupo divisó las empinadas laderas rocosas que están sobre el lago de los esqueletos, y el hecho de que era verano y no había tanta nieve acumulada les fue propicio para llegar. Sin embargo, en cuanto se dejó ver el lago al pie de la ladera, Darsha tuvo un mal presentimiento. Siento que no debemos estar en ese lugar, Iana, dijo la joven, mirando con aprensión las partes de esqueletos visibles sobre el hielo y las rocas, y cómo los últimos rayos violáceos del sol se vertían sobre la montaña, anunciando la cercanía de la noche. Es un sacrilegio lo que intentamos hacer. Vine impulsada por el deseo de volver a ver a mi hermano vivo, pero ahora me arrepiento, porque estoy casi segura que esto es una trampa que nos quieren tender estos brujos. Vámonos, Yama. Tienes razón, Darsha, respondió Yama, arrepintiéndose enseguida al ver la caja de madera que cargaba y en cuyo interior estaban los huesos de su abuelo. Es una maldita locura. Hemos llegado a orillas de este lago engañados por estos astutos demonios. Miren todo ese montón de esqueletos apiñados horriblemente en el lago y entre la niebla, exclamó señalando los centenares de huesos humanos desperdigados y amontonados alrededor del lago y en la superficie de sus aguas, ofreciendo a la vista de cualquiera un escenario escalofriante y desolador. Sin embargo, las demás personas, impulsadas por el deseo de ver a sus seres queridos muertos y acrecentando la idea de que se esforzaron mucho por llegar a ese lugar, se dirigieron hacia la orilla del lago. Inmediatamente una ligera neblina que flotaba a ras de sus heladas aguas desapareció y enseguida aparecieron los 6 gurús negros, sonriendo con un aire tan cínico que Yama y Darsha ya no tuvieron ninguna duda de que realmente eran unos demonios que querían obtener los huesos, pero de la gente viva. En esos momentos, Yama quiso gritar para avisar a los demás aldeanos del inminente peligro, donde se encontraba su tío, pero Darsha lo detuvo poniéndole una mano en la boca. No grites, le susurró, y se agacharon de tal manera para pasar desapercibidos como rocas. Si lo haces, sabrán que estamos aquí, y muy probable que ya no podamos huir, pues en este lugar son más poderosos. Estos seres engañaron a la gente, dijo el joven, mirando con impotencia cómo las demás personas se detuvieron frente a los malvados gurús, abriendo cada quien las cajas de madera y sacando de ellas los huesos de sus amados difuntos, colocándolos frente a las aguas y esperando que los gurús los trajeran de vuelta a la vida, como creían ciegamente. Fuimos unos estúpidos supersticiosos. Me siento culpable, Darsha. Esta gente morirá, mi tío morirá. ¿Qué demonios podemos hacer? Irnos cuanto antes, susurró ella. Vayámonos con sigilo. Aprovechemos que aún no se ve la luna llena. Vámonos. Enseguida los dos jóvenes, advirtiendo que los brujos recogían los huesos carcomidos, se alejaron lentamente del lugar.
Pero cuando en el horizonte surgió una parte de la luna llena sobre unas escarpadas cumbres, Yama y Darcha alcanzaron a ver que los brujos alzaron los brazos hacia el cielo. Acto seguido, de sus labios salió una plegaria en un idioma incomprensible para los aldeanos, quienes ya demasiado tarde empezaron a desconfiar. En cuestión de segundos, nubes oscuras surcaron el cielo y, sintiendo un mal presentimiento, los aldeanos comenzaron a correr alejándose del lago. E iban con tanta desesperación y temor que hasta olvidaron recoger los huesos de sus seres queridos. Sin embargo, fueron alcanzados por una veloz tormenta de granizo que se asemejaba a ráfagas de rocas duras como el acero caer sobre ellos ferozmente. En esos momentos tan llenos de desesperación, Yama y Darsha se alejaron lo más rápido que sus piernas se lo permitieron, pues aunque las bolas de granizo caían en el lago, estaban muy cansados por el largo ascenso que habían hecho durante todo el día sin descansar. No podemos detenernos, Darsha. Vayámonos lo más lejos posible de estos demonios, le dijo apresuradamente Yama a su novia, quien se había reclinado en la nieve, agotada por el cansancio, la falta de agua y ensordecida por huir de unos demonios o brujos quienes mataban a sus compañeros de la aldea en el lago. Pero el instinto de supervivencia la levantó. Y tras un par de horas, descendieron lo suficiente para resguardarse en un grupo de árboles y arbustos que crecían en lo más alto de la montaña. Allí pasaron el resto de la noche, abrazados el uno al otro para calentarse. Aunque no pudieron descansar a gusto, pues tuvieron pesadillas donde se les aparecían las calaveras de todos los difuntos que habían exhumado, gritándoles sin cesar que los dejaran descansar en paz. Sin embargo, gracias al abrigo que llevaban puesto y al calor mutuo que se dieron, lograron sobrevivir al frío de la noche y, no menos importante, pudieron descender cargando las cajas donde estaban depositados los esqueletos del abuelo de él y los del hermano de ella. Perdóname, abuelo, por perturbar tu descanso, dijo Yama, mirando con remordimiento a la caja. Fui un estúpido al caer en el engaño de estos brujos, pero ahora iremos al cementerio para dejarte de vuelta a tu descanso eterno. Yo también me arrepiento por mi hermano, Yama, le dijo Darsha a su novio, poniendo su mano en el hombro de él con aire de consuelo. Pero hay que reconocer que lo hicimos por un bien, por tratar de volver a vernos con nosotros. Vayamos a la aldea, seamos prudentes. Lo mejor será no contarle a nadie lo que pasó. Hay que hacer como si nosotros no hubiéramos ido. De lo contrario puede que hasta nos culpen de haber matado a toda esta gente que acudió al lago, pues no tardarán en saber que desaparecieron justo después del llamamiento de esos malditos brujos. Y en efecto, pronto se supo en la aldea la desaparición de 15 personas que habían escuchado a los falsos gurús aquel día que aparecieron inesperadamente. Hubo quienes querían ir al lago de los esqueletos a recuperar sus cuerpos, pero no tardaron en abandonar tan descabellada idea ante el temor de encontrar el mismo fatal destino. El lago de los esqueletos, incluido en mi libro La Rosa Negra. Gracias.